¿Qué tal, familia? Dios les bendiga. Vamos a comenzar, vamos a continuar con nuestras prédicas. Vamos a ir rapidito. Les recuerdo cómo en el capítulo 18 Dios ya le da la victoria a David, ¿verdad? Y entonces David comienza ahorita en el capítulo 19 una manera de glorificar a Dios tan profunda, tan de él mismo, ¿sí? Desde su corazón. ¿Qué es lo que vamos a ver en el capítulo número 19? Así que vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por bendecirnos, por darnos la oportunidad de estudiar, de hablar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo a todas aquellas personas, Señor, que nos ven, Señor, que están escuchando tu palabra, Señor. Pero también úsame para que seas tú hablando a través de este siervo, Señor, y que seas tú, Señor, dando palabra de aliento, el ánimo, asimismo que nos lleves a glorificarte, a reconocerte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como vamos a ver los versículos del 1 al 6 y como título tenemos un cielo fuerte, glorioso. Amén. Así que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche le dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como una gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Nada puede ocultarse de su calor. Ahora bien, si los cielos cuentan la gloria de Dios mismos, ¿verdad? Basta con ¿qué? Con mirar hacia el cielo, mirar hacia arriba y ver lo grande y maravilloso que es nuestro Dios haber creado unos cielos tan hermosos. Y es que esto es David, también era lo que veía, pero no el cielo espiritual donde está el trono de Dios, sino en los cielos, es decir, el esplendor del cielo azul, el cielo nocturno, y veía claramente que la gloria de Dios. Y es algo que nosotros debemos de estar admirando día tras día de nuestra vida y nunca olvidar quién creó los cielos, ¿verdad? Y esto lo vemos en el Génesis también, cómo es que Dios crea los cielos y la tierra. Así que esto es lo que podía ver David, ¿sí? Después de estar huyendo 20 años, ahora glorifica a Dios. Cuando Dios le da la victoria, David glorifica, alaba, exalta a los cielos, toda la creación, lo que es Dios en su vida, ¿sí? Y es que esto es algo que lo que vamos a estar viendo. David podía ver el cielo nocturno, es decir, la noche, ¿sí? Pero también podía ver un cielo azul con la gloria del sol en todo su esplendor, las nubes, la belleza de los amaneceres y los atardeceres. ¿Quién no aprovecha todas estas bendiciones que Dios nos da, verdad? Así que imagínate con el brillo de la luna, lo asombroso del cielo estrellado y dispersión nublada, las galaxias. Todo esto sí, es una manera que nosotros debemos de estar observando y glorificando a Dios y dando gracias. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para el bien del ser humano, ¿sí? Todo esto en su grandeza, en su tamaño, David gritaba, ¿no? A todos, o sea, David estaba tan feliz que esto lo gritaba. El Dios creó todo esto y es glorioso, y esto es evidencia de su gloria. Esa es una evidencia de su gloria en los cielos, ¿verdad? Lo que Dios ha creado. Ahora, si nosotros no damos a conocer como evidencia, porque ¿quién pudo haber creado esto? Y ahorita vamos a poner un ejemplo más adelante todavía, ¿sí? Podemos ver también que es glorioso en su tamaño, el haber creado algo tan grande, ¿verdad? ¿Quién pudo haber creado algo así? Dios. Es glorioso, imagínate Dios, un ingeniero, el haber creado algo que funciona para el bien de la humanidad. Y todo funciona en conjunto, todo va en una sincronización para bendición del ser humano. Un arte, ¿verdad? Es glorioso en su arte, en lo que Dios hizo, el haber creado algo tan hermoso para nosotros. También vemos que es glorioso en su bondad, en su gentileza, el haber creado algo para que toda la humanidad lo vea y lo pueda aprovechar.
pero muchos no aprovechamos, ¿sí? Y debemos de disfrutar y estar felices por el Dios que tenemos, tan hermoso y glorioso. Muchas veces yo he escuchado personas que dicen, este día está muy feo, ¿sí? Maldito sol, maldita lluvia, maldito día. Maldicen lo que Dios ha creado, maldicen lo que Dios ha puesto en el día para bendición de esa misma persona. Sí, y yo luego les digo, sabes que no maldigas porque Dios hizo este día tan hermoso para ti y para mí, ¿sí? Así que aprovechalo al máximo. Muchas veces hay gente, por ejemplo, en el campo, que cae la lluvia y las cosechas se echan a perder y ellos están ansiosos de trabajar, quieren aprovechar el día, ¿verdad? Y otros enojados, frustrados porque está lloviendo, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío. O sea, nada le gusta al ser humano. Y Dios, con todo su amor, con toda su bondad, su gentileza, lo ha creado para nosotros. Así que aprovechemos la bendición que Dios nos da, porque es una bendición que tengamos un día nublado, un día lluvioso, un día de noche, un día asoleado, ¿sí? El día, como amanezca, es una gran bendición para nosotros. Ahora, si vemos algo también, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y es que esto es algo impresionante, es la obra de sus manos. ¿De quién? De nuestro Dios, el Todopoderoso. Es decir, el firmamento en una forma poética, ¿sí?, de referirse a los cielos o al cielo, y muestran la obra de sus manos de nuestro Dios. Eso es lo que muestra, eso es lo que vemos. Cada vez que tú mires los cielos, es el firmamento, ¿sí? Es el cielo, ¿sí? La obra de las manos que Dios hizo. Por lo tanto, también nos habla, dice que un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, el cielo nocturno nos habla y nos revela conocimiento acerca de la gloria, la sabiduría y la grandeza creadora de nuestro Dios. Esto es lo que anuncia, esto es lo que habla del día, ¿sí?, hacia la tarde, de la noche, lo declara como sabiduría. Es decir, esto es lo que vemos, un día nocturno, en la noche nos habla y revela, imagínate las estrellas, ¿sí?, una noche, un atardecer hermosa, ¿sí?, la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, la grandeza de nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos estar observando, debemos de estar viendo, mirando todo lo que Dios ha creado. Ahora, el día nos invita a trabajar, esto es muy claro, el día nos invita a trabajar. La noche nos recuerda que debemos prepararnos para nuestro último hogar, es decir, cuando llegamos a casa. Aquí vamos a ver estas cosas. El día nos invita a trabajar para Dios, también otro punto, y la noche nos invita a descansar en Él, en Dios. Ahora, otra cosa también es que el día nos invita a buscar el día sin fin, es decir, una vida eterna, ¿sí? Y la noche nos advierte que escapemos de la noche eterna, es decir, del infierno, ¿sí? Debemos de aprovechar el día, ¿sí?, que es para trabajar, de noche descansar, el día para buscar la palabra de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, ¿sí?, y estar pendientes de no buscar una noche eterna, es decir, estar en pecado. Ahora, vemos Dios cómo nos bendice, y el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso, no para hasta llegar al otro extremo, ¿verdad? Nada puede ocultarse de su calor, absolutamente nada ni nadie puede ocultarse de ese brillo, de ese esplendor del sol que Dios ha creado. Para todos, como dicen, sale el sol, ¿sí? El sol cubre todo el cielo y su fuerza se extiende en todas partes. En todas partes. Es un maravilloso ejemplo de ¿qué? De la gloria de Dios declarada en los cielos. Eso es un ejemplo tan claro. Así que ahora ya sabes quién es el que ha hecho estas cosas con sus propias manos, su grandeza, su sabiduría. ¿Sí? Vemos como un ingeniero, un arquitecto, lo que ha creado para el bien de la humanidad, ¿verdad? Ahora, un ejemplo es que imagínate si un hombre viviera bajo la tierra y luego fuera llevado a la luz, sale después de 30 a 50 años de vivir bajo la tierra y nunca ha visto la luz, sale a la luz, ve el día y imagínate si viera estas diversas glorias
es decir, el cielo y la tierra arriba, viendo la luz en todo su esplendor, inmediatamente él, ¿sabes qué declararía o diría? De un ser tal como definimos a Dios. ¿Quién creó esto? Dios. Solo un ser tan maravilloso y con tanto poder ha creado todo esto. Eso es lo que diría una persona, ¿sí? Ahora, es importante también razonar y pensar, ya lo hemos hablado, que cómo es posible que pueda sostenerse las galaxias, ¿sí? Las estrellas, el sol, la tierra, ¿sí? Solamente esto lo hace Dios, lo hace posible Dios. Ahora, esto es en cuanto a los cielos, la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que ya nos han dado muestra de que el sol, los cielos, ¿sí? La tierra, los atardeceres, ¿sí? El día que Dios nos bendice, que es para trabajar, para regresar a casa, para descansar en Él. Ahora, vamos a ver en cuanto a la palabra de Dios, también nos habla. Y esto vemos en los versículos de 7 al 11, nos dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los secretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirve de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. La obedecen. ¿A quién? La palabra de Dios. Y esto son las enseñanzas que Dios a través de David nos habla en este salmo, ¿verdad? Y es que la palabra de Dios es perfecta, reavivan el alma, ¿sí? Son decretos del Señor, es confiable la palabra de Dios, te hacen sabio al sencillo, ¿sí? La palabra de Dios, que son los mandamientos, la palabra de Dios es recta, traen alegría al corazón. La palabra de Dios es tan clara, ¿sí? Y se puede percibir y para vivir, para que tengamos una vida diferente, ¿sí? Entonces, cuando lo hacemos, cuando entendemos, tenemos una reverencia hacia el Señor, ¿sí? Reconociendo que su palabra, que es pura y permanece para siempre. Así que vamos a ver algunas significados o palabras, que es lo que nos quiere dar a entender. Por ejemplo, la ley de Jehová, la ley de Dios. Aquí David cambió drásticamente de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de ver todos los cielos y lo que en él había creado en la tierra, ¿sí? Se revela que más bien que David cambia esta manera, ¿verdad?, de alabar a Dios, que se revela en una creación de alabar al mismo Dios, es decir, por revelarse a su palabra, es decir, hablar ahora de la palabra de Dios. Es como si David dijera: la creación está excelente, está muy bien, nos dice mucho acerca de Dios y es hermoso conocer la creación de Dios, lo que Dios ha creado, pero su palabra nos dice mucho más, y es que es verdad. La palabra de Dios te trae fe, te transforma, te limpia de toda maldad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una de las razones por las que la palabra es una revelación mayor que la creación es que nos dice mucho más sobre Dios, es decir, cómo conocer a Dios, qué le agrada a Dios, qué Dios me manda que yo haga, cuál es el objetivo de Dios, y el objetivo es que seamos obedientes a su palabra. Y es que lo revela como el Dios del pacto de amor soberano, ¿sí? Hace referencia a Dios como Yahvé, es decir, el mismo Dios, Jehová, ¿sí? El Dios del pacto de amor y felicidad para sus hijos. Sí, eso es lo que debe traernos una felicidad. Y es que tenemos ese pacto con nuestro Dios. Acércate a Dios. Muchos hacen pactos, hacen tratos, ¿sí?, como amigos. Yo hace muchos años con un amigo hice un pacto así de salivazo, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Nunca volví a ver a este amigo. Jamás, tiene muchos años que no lo veo. Pero el pacto que hacemos con nuestro Dios, ¿sí?, que es de amor, y que Dios es un Dios soberano, Dios cumple y está ahí al pendiente de ti, de tu familia, de tus hijos. Por lo tanto, David también nos explica las declaraciones gloriosas acerca de la palabra de Dios. Es decir, David usó
una variedad de expresiones, que es lo que vemos en la palabra de Dios, para referirse, por ejemplo, a la ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor, juicios. Y es que si vemos algo en la palabra de Dios que es muy importante, en 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Ese es el punto clave, lo que Dios quiere hacer en el ser humano, ¿sí? Así que vamos a ver la ley de Jehová, es perfecta, que convierte el alma, nos transforma. Ahora, la palabra de Dios es perfecta, eso es real, eso no hay duda. Nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, todo el conocimiento que brinda es verdadero y perfecto. Todo es perfecto, es verdadero. No hay mentira en la palabra de Dios. Puedes leerla, ¿sí? También podemos ver que es entendido en todo su contexto literario. La palabra de Dios nunca se equivoca, no vas a encontrar un error en la ciencia o en la historia o en la comprensión de la naturaleza divina humana. O sea, lo que Dios habla a través de su palabra es verdad, ¿sí? Se puede entender en su contexto, ¿sí? Solo que necesitamos estudiarla, mirar, adentrarnos a la palabra de Dios y poder entender quién es Dios. Ahí mismo lo vamos a conocer. Conocemos su palabra, su ley de Dios, ¿sí? Por lo tanto, el punto número 2 es, vemos el testimonio, ¿sí?, de Jehová es fiel. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, la palabra de Dios es fiel al ser confiable y certera. ¿Sí? ¿Podemos confiar plenamente en la palabra de Dios? Sí, sí podemos confiar. Como escribiría, por ejemplo, aquí vemos en el salmista, ¿verdad? En el Salmo 119, 89, que dice que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Un ejemplo es que muchas personas de educación o de crianza sencilla tienen una sabiduría tremenda para la vida y la piedad. ¿Sí? Porque estudian y confían en la fiel palabra del Señor, en la palabra de Dios. Por eso es que nos invita a Dios a que estudiemos, seamos personas sencillas, con un corazón honesto, transparente, y nos dé sabiduría. ¿Y dónde podemos encontrar? En la palabra que es fiel, en la palabra que es fiel. Vemos los mandamientos de Jehová que son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios y los mandamientos contenidos en ellos son rectos. Es decir, los rectos porque es la revelación de un Dios que es santo, verdadero. Esto es por ello mismo, los mandamientos, porque vienen de un Dios que es santo. Ahora, los mandamientos son mandatos, algo que tenemos que obedecer, acatarnos, ejecutarlos. ¿Por qué? Porque son mandatos de Dios, no del hombre, ¿sí? Cuando el hombre saca de contexto la palabra de Dios, entonces ya no es la palabra de Dios, ya es palabra del hombre. ¿Sí? Por ejemplo, el que conoce la palabra de Dios y al Dios de la palabra, o sea, Dios mismo se regocija en esto y su rostro lo va a mostrar. Encuentra el gozo, placer real en la verdad de Dios y en la relación con un Dios, ¿sí?, que revela su palabra a quien la lee, a quien estudia, le da sabiduría y entendimiento. Algo que vemos también es el precepto de Jehová, que es puro, que alumbra los ojos, debido a que la palabra de Dios proviene de un Dios que es puro y santo. ¿Sí? La palabra misma es pura, ¿sí?, sin aumentarle, sin quitarle, sin restarle. Por eso es importante predicar, y como venimos predicando capítulo por capítulo, ¿sí?, verso por verso, ¿verdad?, libro por libro, letra por letra, palabra por palabra, y no nos saltamos nada, vamos continuamente, y de esa manera la misma palabra de Dios es pura y nos hace entender y comprender quién es Dios en nuestra vida. Un Dios puro puede comunicarse de una manera y muchas a través de su palabra. Nunca tenemos que preocuparnos de que la palabra de Dios lleve a las personas al pecado o a la impureza, es decir, que les retracte, que les muestre su pecado, que les muestre sus impurezas. Ahora, y si no te hace ver tu pecado, es evidencia de que las escrituras han sido distorsionadas. O tal vez quien te predica
está distorsionando la palabra de Dios. Ojo, la palabra de Dios es como un espejo y te va a hacer ver tus defectos en el rostro. Te va a hacer ver tus pecados, tus infidelidades, tus malas costumbres, malas palabras, malas actitudes. Todo eso te va a hacer ver, pero es para transformar, ¿qué? Tu alma. Un ejemplo es que el temor de Jehová es limpio, ¿sí? Y la sabiduría es el temor a Jehová, que permanece para siempre. La palabra de Dios es limpia y por lo tanto permanece para siempre, ¿verdad? Aquel que lee, oye y estudia la palabra de Dios se encuentra con Dios en su palabra. Tendrá una apreciación apropiada del asombro y la majestad de Dios, que es el resultado, el temor a Jehová. Así que vemos en los juicios de Jehová son verdad, todos justos. David resumió esta hermosa cadena de palabras, de perlas, porque eso es mandamiento, es algo tan más dulce, dice que la gota que está cayendo de la propia miel de abejas, ¿sí? Cada una describiendo algún aspecto de la palabra de Dios. Aquí declaró que la palabra de Dios son verdad, todo es justo, todo es justo. La palabra de Dios, no hay nada falso e injusto en la palabra de Dios. Todo es verdad, todo es verdad. Así que vamos a ver el valor de la palabra de Dios, es decir, dice que es deseable más que el oro. El rey David insistía que el valor de la palabra de Dios, su revelación escrita para el hombre, era más valiosa y deseable que el mismo oro, ¿sí? David no quería que ninguna cantidad de dinero, por decirlo así, o riqueza, llamara su atención. Y afecta, esto es más que la palabra de Dios. Si David no quería, o sea, no le interesaba el dinero, aunque lo tenía y era rico. El rey David era inmensamente rico, pero era rara a la vez se le conoce por sus riquezas o se habla. Es mucho más conocido por el gran corazón hacia Dios, ¿sí? Su hijo Salomón fue riquísimo, tenía muchas riquezas. Sí, pero su corazón estaba lejos, pero no tanto como su corazón hacia Dios y su amor por la palabra de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado. Sí, dice que también es más miel que la que destila del panal, que la palabra de Dios. Para el rey David, la palabra de Dios no solo debía ser más estimada que la riqueza material, sino también más grande que las experiencias de los sentidos. Es decir, la miel es dulce y agradable al comer, pero la palabra de Dios es aún más dulce, debe de ser aún más dulce a nuestra vida, ¿sí? Por lo tanto, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Para amonestar, para cambiar, para transformar, para redarguir, ¿sí? Porque David dice, tu siervo es además amonestado con ello, ¿sí? Y esto es lo que debemos de hacer, ser amonestados con la misma palabra de Dios. No debemos molestarnos, enojarnos, cuando en la palabra de Dios nos dice que si estamos mal debemos que reconocer y transformar y ser cambiados, ¿sí? En guardarlos hay grandes galardones. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, ahí tenemos un galardón. Y David aquí dio dos razones por las cuales la palabra de Dios es más grande que las riquezas materiales o los placeres sensuales. Tú decides. La palabra de Dios o perderte en el pecado e irte al infierno. La palabra de Dios nos sirve para amonestar, ¿sí? Y es que la amonestación es necesaria para los pecados a los que somos susceptibles. Es decir, es necesaria la palabra de Dios para evitar peligros que no podemos ver o peligros que no apreciamos, peligros lejanos del futuro. También la amonestación es a menudo rechazada por el hombre, ¿verdad? A nadie le gusta ser amonestado. La palabra de Dios nos da beneficios como es un galardón, un premio más grande que las riquezas o los placeres. Así que hay bendición en la palabra de Dios, sí. Yo prefiero estar estudiando la palabra de Dios, sí, que estar pensando, mirando qué voy a hacer en el pecado, a quién voy a herir, a quién voy a lastimar. La palabra de Dios siempre te va a traer una bendición. El Espíritu de Dios te va a recordar que hay cosas que estás mal, por lo tanto debemos que cambiarlas. También es necesario ver el deseo de estar limpio interiormente,
¿sí? Y esto lo vemos en los versículos de 12 al 14, donde nos dice: ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra de tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca, mi redentor. Aquí vemos una pregunta, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Tú puedes entender tus propios errores, tu culpa, tu pecado? Pecados escondidos en tu corazón. ¿Puedes entenderte? ¿O vas y le dices a Dios: límpiame de estas cosas? Vas a la palabra de Dios, ¿verdad? Donde nos dice que nos limpia de toda maldad. Si algo que vemos en David, que reflexiona sobre la advertencia que se encuentra en la palabra de Dios, y es que eso es a esto nos referimos. Y en la recompensa que se encuentra al obedecer la palabra de Dios. Aquí hay de dos, tú eliges, ¿sí? Esto le hizo reflexionar sobre los tiempos y las formas que había ignorado, las advertencias, y no había cumplido tal vez con la palabra de Dios, es decir, ser obediente. Por ejemplo, al preguntar ¿quién podrá entender sus propios errores? David entendía que había ignorado y desobedecido la palabra de Dios, incluso más de lo que él sabía. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa a nosotros, ya ni nos acordamos de lo que hicimos anteriormente. Pecamos y pecados terribles, ¿sí? David lo que sabía era suficiente para preocuparlo. Cada quien sabe qué pecados estás guardando en tu vida o qué cosas andas haciendo aún todavía, aún como cristiano, aún como hijo de Dios. En realidad, los errores de David ante Dios eran aún peores. Imagínate David cómo se sintió al reflexionar y pensar en sus pecados que hizo, lo que cometió. Entonces esto nos lleva también a ir delante de Dios, pedirle que nos perdone de pecados incluso que ni te acuerdas, ¿sí? Ahora, si vemos algo en particular, el hecho de que no podemos entender nuestros errores no nos excusa de ellos, ¿sí? Todavía somos responsables, ¿sí?, de tales pecados, errores y faltas delante de Dios, y debemos de confiar en su expiación para limpiarnos de estos errores, de estas faltas, de estos pecados que aún son ocultos y que debemos que confesarnos de los pecados que incluso ya se te olvidaron. Debes de ir delante de Dios para que Él te perdone, Él nos perdone. ¿Por qué? Porque dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él lo puede hacer. Eso lo vemos en 1 Juan 1:9. ¿Sí? Por eso David dice: líbrame de los que me son ocultos, de los pecados ocultos. David hizo esta oración sabiamente, sabiendo que no podía saber cuántos errores cometió ante Dios. Necesitaba ser limpio, sí, incluso de los pecados y faltas que estaban ocultos en él, o para él. ¿Sabes? Te digo algo, para Dios nada se le escapa. Dios conoce todos tus pecados, todos tus errores los conoce Dios y los tiene bien presentes. Pero eres tú responsable, es tu responsabilidad si no vas y te confiesas delante de Él y que te perdone de todos esos pecados ocultos, escondidos, o que aún en la actualidad estás pecando, estás actuando de una manera que a Dios no le agrada, ¿verdad? Por lo tanto, incluso también pide que los pecados que son ocultos, ¿verdad?, de los que cometí, ya me olvidé, ¿verdad? Muchas veces pensamos: sí, Dios nos perdona, pero hay una consecuencia, ¿sí? Hay una consecuencia. Una cosa es que Dios nos perdona, pero viene una consecuencia, ¿sí? Entonces, de aquellos que cometiste y que ya olvidaste, David dice: de aquellos de los que no me he arrepentido, de aquellos que no me he arrepentido, de los que se han cometido en mi corazón, pero se han puesto en práctica. Imagínate, no nomás es pecar en el corazón, sino ponerlos en práctica en su vida, ¿sí? De los que cometí sin saber que eran pecados, ¿sí? Muchas veces, es que no pensé que era pecado, no pensé que era malo, nunca pensamos. Tal vez pecados de ignorancia, ¿qué te parece eso, verdad? Es que mi ignorancia me llevó a pecar.
de los que he cometido en privado, cuando tú crees que nadie te ve. Dios te está mirando, pero sabes que esto lo tienes que llevar delante de Dios. Por los pecados que los que me avergonzaría si se hicieran públicos. Imagínate si tus pecados se hicieran públicos, los míos. O sea, sería una gran vergüenza que nos harían pasar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver unas cosas que hacen a las personas soberbias acerca del pecado. Aquellos que se creen saber más que los demás, o cuando los amigos nos han advertido, ¿sí? Dios mismo te ha advertido, ¿sí? Y tu soberbia dice, no, yo puedo con esto, puedo con el pecado, yo lo puedo controlar. Cuando hemos advertido a otros contra los mismos pecados que tú has cometido, y también, no, a mí no me va a pasar eso. En fin, David por eso dice que no se enseñoree de mí el pecado, ¿verdad? Sino su Señor, ¿quién era? Dios. Su oración fue correcta, su amor por la palabra de Dios y su dependencia de Dios en la oración le ayudaría a mantenerse libre del dominio del pecado. La oración es importante, es decir, cuando tú vas delante de Dios es porque estás orando, vas a orar delante de Dios, te vas a confesar, glorificas, eres obediente a la palabra de Dios, la estudias, oras. Eso es lo que estas tres partes son las que estamos mirando. Por lo tanto, debemos que ser libres de ese pecado que te domina. Entonces serás una persona íntegra. Una persona íntegra. David sabía que cuando se aborda el pecado en su vida, tratando tanto como con el peligro interno y el secreto con el pecado externo, entonces él podía ser íntegro y limpio de una gran rebelión. Y nosotros también podemos ser limpios de una gran rebelión, ¿sí? Por eso dice que sean gratos todos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, ¿verdad? Así que esta no era una proclamación orgullosa de David, de que David sabía que era inocente y sin culpa. Era una súplica por ser hecho así por el poder de Dios. Así que el rey David veía al Señor Dios como su fuerza, su redención. Sabía que necesitaba un redentor y que el Dios fiel lo rescataría, como siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, por tus decretos, por tus mandatos, Señor, porque queremos ser obedientes a ellos, Señor. Tú nos muestras que debemos de hacerlo y entonces tendremos un galardón, Señor. Así que gracias, Dios, por librarnos del pecado. Día tras día luchamos y día tras día nos das una victoria, así como a David, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo los días miércoles 8:30, estamos con Proverbios, día jueves Salmos 8:30, el viernes con Oseas 8:30, el día sábado libro de Crónicas, el domingo nos vemos en la iglesia. Que Dios les bendiga.